Cordial saludo, mi nombre es Lorena Soler Rentería, tengo 21 años y hago parte de la Universidad Abierta y a Distancia UNAM. Actualmente me encuentro matriculada en el programa de Tecnología de la Universidad de Farmacia. El día de hoy les vengo a hablar sobre la evolución de la medicina a través de los años, desde la época antigua hasta la actualidad. En la unidad 1 habla sobre el origen de la medicina, donde se creía que en épocas anteriores era atribuido a los demonios y seres sobrenaturales digamos, la medicina de ese tiempo, como eran los brebajes o alguna persona que tenía el poder curativo, era considerado pues que eso pertenecía a hechos sobrenaturales. Con el paso del tiempo se fue demostrando que no es así. Em, el papiro de Ebres, en este papiro se encuentran hechos muy importantes sobre la medicina egipcia alrededor del año 1900 a.C. En él se encuentra el Ayurveda, que es en el año 700, donde los egipcios recomendaban un estilo de vida saludable y practicaban la cirugía y las creencias en efectos mágicos también, donde creían que algunos órganos eran buenos para los tratamientos de ciertas enfermedades, así como también el aloe para los desparasitarnos. Encontramos también a Chenú, que es el sanador divino. Este personaje ingirió centenares de hierbas para poder comprobar su eficacia, también utilizándolas como la podofilia, que era tratada para las verrugas genitales, así como el ribardo, el opino. Así, durante esta época hicieron muchos intercambios de conocimientos entre Japón y China, y así en el siglo V se interesaron por la química. En el Ayurveda se destacaron Alejandro Magno, Gautama Buda. En esta época se caracterizó por las terapias, las cirugías, farmacia y la farmacología. Ayudaron a diferenciar también de la occidental moderna, que se trata de extraer y purificar los principios activos de las plantas. Hipócrates fue considerado como el padre de la medicina. Él nació en el año 1470 a.C. Aristóteles de Alejandría, tanto Platón como Alejandro Magno, los dos admiraban mucho a Platón y colocaron en práctica sus conocimientos de la medicina. Esto fue en el año 384 a 322 más o menos. La botánica de la era grecorromana. En esta era, la revolución de los pensamientos científicos y filosóficos eran encabezados por Aristóteles. En esta especie, Grecia y Roma intercambiaron muchos conocimientos y dejaron a un lado como la no mágicos especies de la medicina. William Everett era reconocido como el rey de los antídotos. Se caracterizó principalmente por la trata de los antídotos de los venenos en esa época, más o menos de 1710 a 1801. Claudio Galileo, 130 años 200. Él fue un griego en su momento, fue el mejor médico en Roma. Él fue enviado a la escuela de Alejandría, donde tomó como base a Hipócrates y Aristóteles. Proclamó que en todo en la naturaleza tiene un fin, sacó importantes conocimientos anatómicos conocidos en esa época e incursionó en todos los campos de la medicina. También era llamado como el dictador médico. Seguimos. En la historia de los medicamentos fue publicada en el 2008 por Jacob Roca. Ofreció una detallada exploración sobre el desarrollo de la medicina a lo largo de la historia. En la antigüedad, Roca destacó como las primeras civilizaciones como los sumerios, egipcios y griegos utilizaban plantas y minerales con fines medicinales. Los egipcios, por ejemplo, documentaron numerosas recetas en papiros, mientras que en Hipócrates y en Grecia sentaron la base de la medicina racional. En la Edad Media y racionamiento durante la Edad Media, la medicina en Europa estancó una gran medicina debido a las influencias de la iglesia y la pérdida de los conocimientos clásicos. También podemos observar cómo en el siglo VIII y IX fue avanzando la química y la biología. En este marco, un cambio significativo: se descubrieron y aislaron compuestos activos de plantas, como la morfina, del opio y la química de la corteza de quina. Además, en el desarrollo de la teoría germinal de las enfermedades por Lawson Partet y Robert Cohn, revolución en el entendimiento de las enfermedades infecciosas y condujo al desarrollo de vacunas y antibióticos. En el siglo XX vio una explosión en la investigación farmacéutica, como la introducción de medicamentos científicos y biotecnológicos. La penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928, marcó el comienzo de la era de los antibióticos, salvando innumerables vidas, además del desarrollo de medicamentos como los antihistamínicos, anticonceptivos y quimioterapéuticos, transformados radicalmente en la medicina.
En el desarrollo de los medicamentos ha sido un proceso complejo, influenciado por avances científicos, sociales y tecnológicos. En esta obra no solo son documentos avanzados, sino que también se reflexiona sobre los desafíos éticos y económicos asociados con la industria farmacéutica moderna. En, en la visión histórica sobre la farmacia en Colombia, en este artículo de Moreno Romo, publicado en el 2006, ofrece un reconocido tallado por la evolución de la farmacia en Colombia, donde nos muestra cómo hemos avanzado hasta el siglo XXI. Las prácticas indígenas, la comunidad indígena utilizaba plantas medicinales y rituales para tratar enfermedades. Los chamanes eran los encargados de curar sus conocimientos empíricos de la flor local. Influencias europeas, como lo conocemos, la llegada de los españoles, se introdujeron conocimientos y prácticas de las fármaco europeas, así como también hubieron cambios en el territorio. Botánicas coloniales, estas establecieron las primeras boticas, farmacias en las ciudades principales, gestionadas por botánicos formados en Europa y apariciones locales. En el siglo XIX, independencias y profesionalizaciones. La independencia de Colombia se buscó profesionalizar las prácticas farmacéuticas. En la fundación de instituciones se crearon instituciones educativas para la formación de farmacéuticos, como la Facultad de la Medicina y la Farmacia. Legislaciones, se promulgan leyes para regular el ejercicio de la farmacia y asegurar la calidad de los medicamentos. En el siglo XX se hace una expansión y modernización de lo que veníamos conociendo anteriormente, y en ella logramos evidenciar en la expansión y modernización. Hubo una expansión significativa de la educación farmacéutica, donde crearon nuevas facultades de farmacia para desarrollar en las universidades. En el desarrollo industrial también podemos evidenciar cómo la farmacia nacional comienza a desarrollar como empresas de producción de medicamentos genéricos especializados. Las regulaciones sanitarias también son muy importantes en este artículo. En él se fortalecen las instituciones encargadas de la regulación y control de la medicina, como las instituciones nacionales de vigilancia de medicina y alimentación, como es el INVIMA. En el siglo XXI hay innovaciones y también desafíos del sector farmacéutico en Colombia. Hemos enfrentado nuevos retos como la globalización, la compensación e internacionalización de necesidades de innovación. Se ha trabajado una mejora en el acceso a la medicina para toda la población, así asegurando la calidad de los productos obtenidos y los medicamentos. Ahí entra la tecnología en regencia de farmacia, que es la aplicación de herramientas de técnicas tecnológicas en la gestión y operación de las farmacias. Los técnicos en regencia de farmacia cumplimos papeles importantes profesionalmente, capacitando en todo el uso tecnológico para mejorar la eficiencia y la calidad de la dispensación de los medicamentos y atención al paciente. Como regentes de farmacia también tenemos funciones y leyes a las que nos debemos de como están las funciones de inventarios, dispensación de medicamentos, cumplimiento de normatividad, educación y asesoría. La farmacología especial y la farmacología general. En la farmacología especial es el estudio de fármacos y médicos, tanto su propiedad física, química y como su intercambio con el organismo o viceversa. En la farmacología general se refiere a la labor de dicha ciencia desde el punto de vista amplio, aprendiendo que el concepto básico de la misma sin abundar en el aspecto que se caracteriza de cada una. Las ramas especialistas que se abordan en la farmacología: dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. La dispensación es la entrega de unos medicamentos y dispositivos médicos al paciente y la información sobre el uso adecuado de la realización por el personal de salud encargado. Los medicamentos de uso hospitalario son aquellos cuya prescripción y administración se deben dar bajo la responsabilidad del servicio de farmacia de un hospital. Los medicamentos de alto riesgo son aquellos que tienen un riesgo evaluado de causar daños graves e incluso mortales cuando se producen en el curso de la utilización. Los medicamentos LASA son los medicamentos de aspectos de nombre parecidos, que son idénticos su nombre, pero a la vez tienen un componente activo diferente. Y claramente a la hora de nosotros irlos a dispensar son parecidos, como la amoxicilina con la ampicilina, o el naproxeno con el ibuprofeno, o el losartán con el valsartán. Esos son los medicamentos LASA. La prescripción de las formas o órdenes médicas tenemos que vigilar siempre que sean de un médico profesional de la salud, que sea autorizado por la ley reglamentarias, que sean es el conjunto elemental de la estructura. Metodológicas basadas en la evidencia científica, probando que proponen minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso al momento de la atención o al momento de dispensarles un medicamento. Uso adecuado del medicamento. El proceso del continuo estructurado es diseñado por el Estado, que será el desarrollo e implementación de por cada institución, que busca que los medicamentos sean
medicados de manera apropiada y segura y eficiente. Medicamentos URNI son un riesgo sanitario. Es entendido como el uso o prescripción excepcional de medicamentos que requieren ser empleados en indicaciones y grupos del paciente diferentes a lo consignado en el registro sanitario otorgado por el INVIMA. En el marco legal existen decretos como el de 780 del 2016, por el medio del cual se expiden el Decreto Único Reglamento del Sector de Salud y de Protección Social, así como el Decreto 200 del 2005, el cual el reglamento del servicio farmacéutico y se dicta como otros dispositivos. Así también tenemos el Decreto 1011 del 2006, la resolución 1403 de mayo del 2017, resolución del 2438 del 2018, resolución 5269 del 2015 y resolución 1604 del 2013. En todas y cada una de estos decretos y resoluciones, todos van adecuados al cumplimiento de normas al momento de nosotros dispensar, de los pacientes, de los responsables, tanto de los médicos como del regente o dispensador de medicamentos. Como dispensadores también tenemos obligaciones y prohibiciones. Como prohibiciones, nosotros no podemos vulnerar o modificar cualquiera de las fórmulas prescritas al principio activo con concentración, ya que esto es un riesgo para la salud del paciente. También se nos prohíbe dispensar medicamentos alterados o fraudulentos, violar la reserva que se obliga a la razón de la función que desempeña recomendar el usuario, la utilización de los medicamentos, tener muestras de medicamentos, tener envases y empaques vacíos en el servicio farmacéutico o en los establecimientos, autorizar o reempacar medicamentos en envases, y eso también está prohibido. También tenemos obligaciones, por ejemplo, en el momento de ir a dispensar un medicamento, verificar que la prescripción médica esté elaborada por una entidad de salud competente. No podemos dispensar y consultar la prescripción cuando identificamos una prescripción posiblemente errónea. Tenemos que verificar y controlar que los medicamentos dispensados sean correctamente los prescritos. También tenemos que informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico. Medicación. ¿Qué es la automedicación? Es el uso de medicamentos sin el consejo o la aseguración de un médico especializado. ¿Cuáles son los costos de la automedicación? Podemos tener efectos secundarios, como es requiere receta médica para su comercialización, pero es importante orientarnos bien sobre su uso porque podemos correr un riesgo. ¿Cuándo es posible la automedicación? La automedicación realizar solamente cuando el medicamento es seguro, que son de venta libre. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que sea de su agrado.